Sánchez peor ya que Kirchner. Muchas veces nos dicen que España no es Argentina, pues camino vamos. Atención a lo que ha dicho, que menos Lamborghinis y más transporte público. El del Falcon y el coche oficial. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Lo de Pedro Sánchez es una vergüenza. Para tapar el absoluto fiasco de lo que es su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, el PSC, en el que lo que han hecho ha sido el privilegio más vergonzoso a la administración extractiva y confiscatoria de Cataluña, porque a los ciudadanos de Cataluña les van a seguir crujiendo impuestos. Pues para tapar todas esas vergüenzas ha hecho varias cosas. La primera es convocar un comité del Partido Socialista para el sábado para exigir pleitesía y, por supuesto, para purgar a los críticos que, como os podéis imaginar, no van a hacer absolutamente. Y lo segundo que ha hecho ha sido salir en plan Kirchner total, completa y absolutamente socialismo del siglo XXI, eso que llamaban al peronismo más destructivo, Y atención a las ridiculeces que ha dicho y lo peligroso que es. Ay, Dios mío, lo que es la ideología del expolio y del robo. Acompañadme. Pedro Sánchez se ha presentado ante la ciudadanía con su tono. Les anticipo a contar que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado de Género. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco su dinero para vivir 100 vidas. Atención, acotar los privilegios de las élites de este país. Los privilegios de las élites. Él es la élite extractiva de este país. Él y su entorno. Porque no nos olvidemos del caso Berni, del caso Coldo, de todos los contratos inflados con los que se han enriquecido todos los que están a su alrededor, toda esa cantidad de millones gastados en asesorías, etcétera, etcétera. Es alucinante, ¿verdad? Es alucinante cómo el poder político está constantemente haciendo que te fijes en los demás y no en el que te expolia. Siempre está intentando enfrentar a ricos contra pobres, cuando en realidad el problema es de gobierno contra contribuyentes. Vamos, élites, élites que tienen privilegios, pero ¿quién gana más en este país? ¿Quién gana más de verdad? Alguien que crea riqueza, que crea empleo, que invierte, que se esfuerza, que toma riesgo, etcétera, o Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, que viven a expensas de todos los demás y que además se están lucrando de manera brutal a su alrededor un montón de personas de manera, como mínimo, cuestionable. Y dice que es que hay gente que tiene en el banco para vivir 100 vidas. Pero bueno, ¿quién es él para decir quién es el que tiene suficiente y quién es el que no tiene suficiente? ¿Veis lo que hace? ¿Quién es el que tiene suficiente y quién es el que no tiene suficiente? Porque el robo es un delito, sea contra la persona que tiene 1 euro o contra la persona que tiene 100 euros. Es exactamente igual. Y hay que estar en contra del robo. Y lo que está diciendo este señor es que hay que desviar la atención. Hay que desviar la atención de la corrupción, hay que desviar la atención de los casos que se acumulan en contra de su partido y ahora están saliendo un montón de su ex número 2, etcétera, etcétera. Hay que desviar la atención sobre un pacto absolutamente abyecto como es el que ha llegado en Cataluña con Esquerra Republicana, en el que se exige subir los impuestos al resto de los ciudadanos. Y claro, dice, para gente que tiene más de dinero para 100 vidas, hay que grabarles. Primero, es que ya les grava. O sea, un salario de 600.000 euros ya paga más del 60% en impuestos, en cualquier caso. Pero no es esa la cuestión, no es esa la cuestión. La cuestión es que está utilizando todas las herramientas ideológicas y todas las herramientas propagandísticas del kirchnerismo. Lo está copiando con, vamos, pero absolutamente punto por punto. Lo haremos, insisto,
no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger las clases medias y trabajadoras. Dice, no para perjudicar a los millonarios. Es que lo más importante, recuerda que en estos meses han estado haciendo toda una campaña en La Sexta, en El País, etcétera, etcétera, para convencerte de que tú eres rico. Porque claro, ¿qué es millonario para ellos? Para ellos millonario es una persona que tiene un inmueble, que tiene un pequeño patrimonio, etcétera. Y por otro lado, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y dice, no para perjudicar, sino para proteger a las clases medias. Pero si lo que ha hecho con su política ha sido empobrecer a los ciudadanos. Si España es el líder en la eurozona en cuanto a tasa de riesgo de pobreza y exclusión, cuando hace 5 años estaban por encima Italia y Grecia. Es una vergüenza. Y un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. ¿Y por qué es el sistema extraordinariamente injusto? En nada, es un sistema progresivo y es un sistema en lo que tenemos impuestos muy superiores a los de la media de nuestros comparables. Porque claro, la tasa fiscal, lo que es la carga fiscal, lo que pagamos de impuestos con respecto a lo que ganamos es muy superior. Y no te quiero contar ya, por supuesto, cuando lo que tienes que hacer es ajustarlo por la renta, por el nivel de paro y por el menor tamaño empresarial. Es una vergüenza. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, en España, más autobuses públicos y por tanto más y menos las. O sea, es que atención a la estupidez que ha dicho, porque claro, él te dice, no, más autobuses públicos, más vehículos eléctricos y menos Lamborghini. Solamente a un político extractivo y confiscatorio se le ocurre la idea de equiparar que tiene que haber menos Lamborghinis para que haya más vehículos eléctricos y más transporte público. Sobre todo a un señor que lo que está haciendo, entre otras cosas, es multiplicar constantemente el gasto político. Pero bueno, es que ha habido cosas que ha dicho que a mí me parecen increíbles. Atención a otra cosa que ha dicho que es para partirse de la risa. Vuelvo a repetir, solo un autócrata extractivo y confiscatorio que se pasa el día en el coche oficial y el Falcon es capaz de afirmar que menos Lamborghinis es equivalente a más transporte público. Son máquinas de empobrecer. Un dato, además, España se convierte por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. Ha aumentado la pobreza absoluta y además ha aumentado la pobreza con respecto a la media de la Unión Europea. Atención a la otra cosa que nos ha dicho. Inaugura el curso político destacando lo siguiente. Esto es entretenidísimo. Ha sido fiel a sus valores, a sus principios, que están marcados en nuestra Constitución. Que ha sido fiel a sus valores, a sus principios. Este es el señor que cambia de opinión, pero que no miente. Ha ayudado a quien más lo necesitaba. Ha ayudado a quien más lo necesitaba crujiendo a impuestos y no deflactando los impuestos y, por lo tanto, haciendo que los más pobres paguen mucho más. Y al mismo tiempo se ha transformado por dentro. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años, después de una moción de censura, como respuesta a la corrupción. Hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Bernie, Koldo, Ere, Delsigate, el hermano, la mujer, el ex número 2. Estamos hablando de decenas de millones también de gastos y de contratos inflados durante la pandemia. Gobierno limpio. A la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar. Los recortes del estado de bienestar. Si el que ha recortado el estado de bienestar ha sido él, hemos superado y por quebrándolo. fin, hoy hemos estado en la zarzuela 5 años de bloqueo judicial con la renovación pactada, y quiero subrayar lo de pactada, del Consejo General de Poder Judicial y la elección de la primera mujer como presidente o presidenta. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial no estaba bloqueado por la maldad del Partido Popular, sino porque se negaba el Partido Socialista a llegar a un acuerdo con el Partido Popular. España cuenta hoy con un gobierno en Cataluña que trabaja por la unión
entre los pueblos de España. Hombre, un gobierno que trabaja por la unión entre los pueblos de España, dice. Resulta que en el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña se les reconocen todas las exigencias a los independentistas, incluidas sus aspiraciones nacionales. Y además es el primer acuerdo que hay entre un partido nacionalista y el gobierno de un partido supuestamente constitucionalista en una región que es independentista y centralista. Es decir, que exige que el resto de las comunidades tengan el mismo esfuerzo fiscal. ¿Por qué os digo esto? Porque esa estupidez que ha dicho antes de los Lamborghinis, de que va a gravar a los ricos, es la mentira de siempre. Es la mentira de siempre. Este gobierno no solamente no ha hecho otra cosa que subir los impuestos, sino que además a los que más ha perjudicado ha sido a la clase media, precisamente al negarse a deflactar los impuestos de los bienes más importantes, por supuesto el IVA, etcétera, y los impuestos al trabajo con la inflación. Se ha lucrado de la clase media subiéndole los impuestos con la inflación. Y además, por supuesto, ha subido los impuestos indirectos, los impuestos al ahorro, los impuestos a bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Más de 54 subidas de impuestos que recaen en un 80%, según las estimaciones de la IREF, también del Instituto de Estudios Económicos, más de un 80% ha recaído sobre la clase media. Este señor lo que hace es utilizar el engaño más conocido de la historia. ¿Cuál es el engaño más repetido en la historia de los gobiernos socialistas? Decir, uno, que van a gastar mucho más y que te va a mejorar tu calidad de vida. Dos, que lo van a pagar los ricos. Número uno, gastan mucho más, pero en aumentar masivamente las estructuras clientelares y las estructuras de gasto político y, ojo, dice, no, nosotros les vamos a subir solamente los impuestos a los ricos. Si hay alguien que me esté viendo que se cree que 15.000 personas en España, que son los que cotizan como ricos, y 35 empresas, 350 como mucho, van a pagar 25.000 millones anuales adicionales de impuestos, es que tiene un problema con la realidad. La realidad es que te van a subir los impuestos a ti, porque eso es lo que exige el acuerdo con Esquerra Republicana. Y para ello tienen que introducir el odio a Madrid, diciendo que es que Madrid hace dumping fiscal. Pero Madrid no puede hacer eso que llaman dumping fiscal cuando es la comunidad que más aporta. Su déficit fiscal es el más alto de todos, es decir, aporta mucho más en impuestos de lo que recibe y además aporta el 70% de lo que es la caja de la solidaridad común. El argumentario de atacar a los ricos es súper beneficioso para los políticos autócratas y confiscatorios, porque le echan la culpa a los ricos de todos los problemas, te introducen la envidia y el odio, la división entre ciudadanos, mientras siguen engordando la maquinaria que les hace a ellos, sí, élite extractiva, confiscatoria y privilegiada. Porque ellos son la élite privilegiada. En España, los empresarios son fundamentalmente trabajadores, en un país en el que el 54% de las empresas son microempresas, es decir, una persona trabajando y llevando a cabo su actividad. En España, eso que él llama a los ricos no solamente son muy pocos, sino que cada vez esas personas se van a ir y tienen la capacidad de irse. Pero ¿qué es lo que pasa? Utilizan el odio, la envidia y su ideología extractiva, igual que el peronismo, para luego echarle la culpa a los demás de los fracasos de sus políticos. Porque es que es una evidencia que contando con el mayor impulso fiscal y monetario de la historia, más los fondos Next Generation, resulta que la pobreza en España ha aumentado con Sánchez, resulta que el riesgo de pobreza y exclusión es el más alto de la eurozona, por encima de Grecia, por encima de Italia, que estaban por detrás de nosotros en el año 2018, y además lo que ha hecho ha sido literalmente multiplicar toda esa red que lo que está haciendo es privilegiados y élites a sus acólitos y a sus amigos. Que no te engañen.